Gran responsabilidad. Capítulo 3. En un salón de la Academia del Peli Verde, donde se verían al Shu cosiendo una tela negra, estando de rodillas así al terminar corta el hilo sobrante con sus tijeras. Muy bien, ya quedó terminado, diría Shu sonriendo un poco mientras se limpia sudor. Wow, ¿de verdad te luciste con esto, Shu? Eres increíble, además de ser idéntico al del anime es bastante cómodo y fácil de usar, diría Marin muy feliz viendo los detalles del traje. Qué bueno que te gustará, honestamente pensé que no podría hacerlo, pero al verte usarlo creo que se ve perfecto, diría Shu sonriendo así. Ve la peluca morada en la mesa, solo falta la peluca y todo estaría listo, diría Shu tranquilo, pero este sería sujetado de la muñeca. Espera Shu, algo que no te mencioné es que cuando hago cosplay usualmente suelo convertirme en el personaje, diría Marin con un rubor y la respiración pesada. ¿Cómo que convertirte? Pregunta curioso y nervioso Shu. Antes de que pueda hacer algo la rubia lo arrincona con la pared, donde está pega su pecho con el del dejando ver bastante escote y lo vería a los ojos con vapor en su respiración. Amo, por favor míreme más, diría Marin en tono suplicante y algo caliente. Espera Kitagawa, esto no era parte del tra, diría Shu nervioso y asustado, pero tendría el dedo de la rubia en sus labios. Por favor amo, soy completamente suya, diría Marin mientras se desabotona el vestido de la parte de enfrente. Yo, no podría decir nada más Shu al casi ver algo indebido. De la nada a le cae bastante agua fría en la cara, haciendo que se siente en su cama respirando agitadamente tratando de reaccionar, pero el movimiento brusco haría que se sujete su costado por el dolor de los moretones, así vería a un costado de él viendo a la pequeña Motoko con un vaso vacío en mano. El abuelo quiere que nos acompañes a desayunar antes de ir a la escuela, y antes que te quejes, estabas hablando dormido sobre una tal Kitagawa mientras tenías una sonrisa de bobo, así que tuve que lanzarte agua fría para calmar tus hormonas, diría Motoko seria. Espera Motoko, no era ese clase de sueño, yo solo trataría de hablar pero con sus nervios ante sus acciones dormido y su sueño, Shu era un manojo de nervios. No quiero saber nada más, eres un pervertido, diría Motoko viéndolo con asco y odio para después salir de la habitación. Maldición, Kitagawa está llevándome al límite, pensaría el chico apretando los dientes, pero ves humano con algo de tristeza e impotencia, al menos no fue otra maldita pesadilla, diría Shu con la mirada ensombrecida. Si no encuentras razón para reír, nada va a cambiar solo por maldecir. Las palabras que han de volar no van a poder salvar de verdad. Para poder alcanzar el pasaje junto al dolor que no es muy cálido, abrazaré mis hombros caminando. Debo viajar a un lugar lejano. Lo que has de llamar como esperanza es con lo que siempre he soñado. No importa cuánta frialdad te mostraré cómo amar. Si no encuentras razón para reír, nada va a cambiar solo por maldecir. Las palabras que han de volar no van a poder salvar de verdad. Gritando con una voz inquebrantable, cambiemos la noche por algo de calor. Incluso si esta mano se va a pasar, poder caminar otra vez. No te vayas a despedir, no lo termines antes de alcanzarlo. En la Academia del Peli Verde se vería a caminando con las manos en los bolsillos, teniendo un suéter negro y con la capucha puesta. Caminaría con la mirada gacha sin ninguna expresión, sin ser tomado en cuenta por sus compañeros que pasaban de él. No puedo permitirme ese tipo de pensamientos con mi compañera de escuela, solo debo mantener nuestra relación profesional, necesito el dinero para mantenerme como vigilante hasta encontrar a ese tipo, solo acepté hacer su disfraz para eso únicamente, pensaría serio Shu sin detenerse, pero vería a varias gente enfrente de él sin moverse. ¿Qué sucede ahora? Pregunta Shu curioso tratando de ver a lo que veían los demás. Wow, Kitagawa se ve muy hermosa, diría un alumno. El uniforme remarca su perfecto cuerpo, diría una compañera.
Definitivamente no seremos nada más que socios, somos completamente diferentes, diría en voz baja Shu con un tono triste y serio. Así da media vuelta y empieza a caminar para alejarse. Yura, grita Kitagawa muy feliz haciendo que todos los volten a ver y este daría un pequeño salto por la sorpresa de ese grito y así la rubia le abraza el brazo muy feliz. Muy buenos días, Yura diría sonriendo. Oh, hola Kitagawa, buenos días diría nervioso Shu al tener este contacto con la rubia. Oye, ya te había dicho que te veías mejor sin el gorro diría Marin con un puchero para quitarle el gorro dejando ver su cabello verde. Lo siento, lo olvidé diría sobándose el cuello Shu ante la expresión de la rubia, pero este se pone más tenso ante el murmullo de las personas que veían la escena con duda y curiosidad. Gracias por ayudarme, ahora estoy a un paso más cerca de convertirme en Shizuku diría muy feliz Kitagawa. ¿Shizuku? Pregunta Shu curioso pero recuerda su sueño y este con una tonalidad roja desvía la mirada. Si no te preocupes diría nervioso el peli verde. Así trata de encontrar otro tema de discusión. Oye Kitagawa, ¿te rizaste el cabello? Qué bonito se te ve diría Shu riendo nervioso. ¿O te diste cuenta? Sí, por alguna razón quise hacer lo que dices. ¿Te gusta? Pregunta curiosa sonriendo. Bueno, yo diría Shu nervioso mientras sujeta la correa de su mochila. Oigan, ¿de qué hablan? Pregunta una chica de cabello negro con detalles en rojo y una pelota en mano. ¿Una amiga de Kitagawa? Pregunta Shu curioso en su mente. Hola, soy Nuwa diría la chica levantando una mano. Hola Nuwa, soy Ryura Shu diría Shu haciendo una reverencia. Hola, buenos días diría una chica castaña acercándose a la escena. Hola diría otra castaña acercándose. Estoy llamando demasiado la atención, debo irme pero me tienen rodeado, pensaría Shu al ver su situación teniendo nervios. Oye, creo que no habíamos hablado antes, mucho gusto diría una de las castañas al ver al peli verde. Mucho gusto diría Shu haciendo una reverencia. ¿Quieres una Shu? Pregunta Nuwa con otra paleta en mano. Muchas gracias diría Shu recibiendo la paleta. Oye Marin, ya dinos qué sucede, es obvio que este chico se siente incómodo, no deberías molestarlo diría una de las castañas viendo a la rubia. ¿Eh? Pregunta Shu confundido ante las palabras de la chica. ¿Incómodo? Pregunta Marin viendo a Shu pero esta lo abraza de costado. Pues la verdad yo no lo veo incómodo diría alegre la rubia. Oye Marin diría sorprendido Shu ante el actuar de la chica. Oye Marin, debemos ir a comprar algo antes de que inicie la clase diría una de las castañas. Oh, es verdad, nos vemos después Yura diría sonriendo Marin mientras se aleja y agita su mano. ¿Ella de verdad disfruta mi compañía? Pregunta Shu algo enternecido por el actual de la chica. ¿En serio Marin se junta al raro y Yura? Pregunta una chica viendo con rareza al peli verde. ¿No es el que nunca se junta con alguien desde que llegó a la escuela? Pregunta con algo de miedo otra chica. Al oírlas con la mirada ensombrecida solo podría colocarse su gorro y empezar a caminar con las manos en los bolsillos. A la hora del almuerzo se vería como el peli verde estaba comiendo un sándwich en una mesa alejada de los demás. Así de su mochila saca una cámara algo vieja. Flashback. Oh Shu, antes de irte, estaba haciendo un poco de limpieza y encontré esto diría el abuelo para sacar una cámara. ¿Y esto? Pregunta Shu curioso para tomar la cámara. ¿Era de tu madre? Le gustaba tomarle fotos a la naturaleza, en especial a las arañas, decía que ellas guardaban fuerza y belleza, diría el adulto recordando con alegría a su hija. Sí, recuerdo el cómo me mostraba las diferentes clases que hay en la naturaleza diría Shu sonriendo levemente al recordar esos momentos. ¿Pero por qué me la das? ¿No sería mejor tenerla guardada? Pregunta curioso Shu. Bueno, creí que querías arreglarla, tanto tiempo guardada debió dañarla y según recuerdo, te dejaban usar los materiales del grupo mecánico, diría el mayor sujetándose la barbilla. Así el peli verde ve con detalle la cámara. Claro, yo la arreglo diría Shu sonriendo. Muchas gracias Shu, pero anda come, se te hará tarde para ir a la escuela, diría el hombre riendo un poco. Fin del flashback. Solo ajusto el control de captura, diría Shu mientras usa unas pinzas para acomodar un cable dentro del circuito de la cámara y al terminar empieza a ponerle la cubierta a la cámara y apunta con la cámara viendo que hasta ahora se ve todo bien y al querer tomar una foto, vería a Marin con sus amigas donde toma una foto y viendo que salió muy bien en tus sueños Yura, diría Shu liberando un suspiro de estrés así a punto de irse. Oye, préstame tu cámara, necesito tomarle una foto al nerd que llene de lodo, diría un chico más alto y fornido que Shu. ¿Qué? No voy a ser cómplice con idioteces de niño de jardín de niños, diría Shu algo molesto. ¿Qué dijiste? Pregunta el chico serio mientras se acerca de forma intimidante al peli verde. Digo que no deberías molestar a nadie, creo que nadie necesita a un gorila molestando a alguien que solo quiere estudiar, diría Shu serio sin mostrar miedo.
Eres hombre muerto pequeño raro, diría el chico molesto para darle un fuerte puñetazo que conecta con el peli verde, que casi lo derriba, así obteniendo la atención de todos. Aún con poderes eso dolió, diría Shu agitando la cabeza, y regresa su vista al chico enfrente de él mientras una multitud de gente se acerca. ¿Quieres más?, pregunta el chico rudo mientras prepara su puño. En eso el chico le lanza un puñetazo al peli verde, pero este lo esquiva, pero sin mostrar duda lanza varios golpes, que serían esquivados por el peli verde, que ante un puñetazo en un espacio, le da un puñetazo en la boca del estómago, haciéndolo toser y necesitar aire. Arrodillándose, el peli verde satisfecho vería como todos lo ven, miedo era lo que todos mostraban al verlo, y con la mirada gacha toma sus cosas y herramientas y se va de la vista de todos. Yura, diría Marin para tratar de alcanzarlo, pero sería detenida por sus compañeras. Más tarde en el hogar del peli verde. Así que dime, ¿tengo que ir a hablar con algún padre?, pregunta su abuelo viendo al chico. No, creo que todos vieron que fue defensa, diría Shu sentado enfrente de él, pero recibe un pequeño golpe de una bolsa de hielo. Supongo que te quedan bien los moretones, diría Motoko en forma burlona. Gracias, diría Shu algo serio ante el comentario, para ponerse la bolsa de hielo en el golpe. Me alegra por fin verlos juntos, bueno, no es como antes, pero por algo se inicia, diría el hombre sonriendo, y díganme qué sucedió para que ya pudieran verse. Bueno, dirían al mismo tiempo desviando la mirada. Flashback al final del anterior capítulo. ¿Motoko?, pregunta Shu en su traje de vigilante. Agüe, trata de gritar por el miedo de ver al hombre que los noticieros han estado hablando, pero Motoko sería silenciada. Espera Motoko, no grites, diría preocupado Shu, así y se quita la máscara dejando ver su cara sorprendiendo a Motoko. ¿Todo está bien?, pregunta el adulto desde su cuarto algo preocupado. Sí, todo bien abuelo, Motoko tenía malestar estomacal y me pidió un poco de pecto, diría en voz alta Shu aún silenciando a su hermana. Recuerda que está en la gaveta de arriba, diría el hombre más aliviado. Sí, gracias abuelo, vuelve a dormir, diría Shu tratando de relajarlo, así Motoko se suelta del agarre. ¿Qué diablos crees que haces disfrazándote de ese vigilante?, pregunta Motoko seria. No me estoy disfrazando, yo soy ese vigilante Motoko, diría serio Shu. ¿Qué dices? ¿Por qué tú saldrías a medianoche como un vigilante?, pregunta muy confundida Motoko. Escucha, yo desde hace un tiempo tengo ciertas habilidades que me hacen más que un humano, y las quise usar para ayudar a los demás, diría Shu tratando de relajar a su hermana. ¿Habilidades?, pregunta muy confundida Motoko. Sí, bueno, Shu al no poder encontrar la manera de explicarse completamente da un salto donde aterriza en el techo y queda colgando enfrente de Motoko de cabeza. ¿Entendiste?, pregunta Shu aún de cabeza. Sí, ya entendí, diría Motoko tratando de procesarlo. Bien, diría Shu para bajar y aterrizar enfrente de ella. Pero, ¿sabes que papá te está buscando? Ya ha comunicado tu búsqueda en los noticieros y periódicos, diría Motoko seria. Sí lo sé, pero necesito que no le digas nada, aún necesito hacer muchas cosas, diría Shu preocupado. Dame una buena razón para no llamar a papá y decirle la verdad, salvar a la gente. Por favor, diría seria Motoko. ¿Por qué aún no lo encuentro?, diría serio Shu. ¿A quién?, pregunta seria Motoko. Al asesino de mamá. Desde que obtuve los poderes quise atraparlo y hacerle justicia a mamá, diría serio Shu. Pero papá no lo ha encontrado, ¿qué suerte tendrías tú?, pregunta seria y confundida Motoko. Porque yo vi su tatuaje, papá busca a un hombre con un tatuaje de escorpión en el cuello, pero no sabe cuál es el correcto, y yo sí, diría serio Shu, siento que estoy cerca de encontrar a ese maldito y poder, trataría de hablar Shu algo serio. ¿Quitarte peso de encima?, diría seria y molesta Motoko. Darle paz a mamá, diría triste Shu, sorprendiendo a Motoko. Desde que ese día pasó, no dejó de culparme por lo que le pasó. No hay noche que no recuerdo ese maldito disparo, no hay minuto que no quiera regresar al pasado e impedir mi idiotez, no hay segundo que pueda descansar de este dolor, diría a punto de llorar Shu mientras se arrodilla enfrente de ella. Oye Shu, diría algo preocupada Motoko. No merezco nada de compasión, ustedes no deberían tener a un idiota como yo como familiar, uno que solo trata de hacer feliz a su familia, aunque me cueste la vida, necesito hacer que mamá descanse en paz, diría Shu llorando abrazándose. Lo siento Motoko, destruí la familia, tu futuro, todo, soy un maldito fenómeno, diría Shu llorando a los pies de Motoko. Shu, diría Motoko preocupada. Solo déjame hacer esto, solo déjame atrapar al asesino y prometo no darles más problemas, si lo hago prometo quitarme la vida y así dejarlos en paz, diría Shu con su cabeza en el suelo llorando y apretando los dientes. ¿Quitarte la vida?,
Pregunta Motoko muy sorprendida, así recuerda cómo lo ha tratado desde el incidente. Sí, jamás tendrán que volverme a ver, es como si nunca hubiera estado aquí, diría Shu aún llorando así. Este sería tomado del mentón por unas pequeñas manos y antes de que reaccione recibe un abrazo. Motoko. Pregunta Shu sorprendido. Perdóname Yura, perdóname, nunca quise llevarte a esto, diría llorando Motoko en el hombro del chico. Al oírla así sigue llorando. No tengo nada que perdonarte, diría para corresponder el abrazo. Fin del flashback. Supongo que lo que necesitábamos era hablarlo, diría Motoko para abrazar un poco a su hermano, haciendo que sonría un poco y la tomé de las manos con cariño. Creí que no podría ver esto antes de irme, diría el hombre sonriendo enternecido por la relación de sus nietos. Al día siguiente en la academia, se vería a Marin llegando al escritorio de Shu. ¿Cómo te encuentras, Yura? Ayer fue un golpe bastante grave, diría preocupada la rubia. ¿Eh? Bueno, no fue tan grave, diría desviando la mirada el peliverde. Pues es verdad, ya no se ve tan mal, menos mal, diría Marin acariciándole la zona donde el chico recibió el golpe. Ante esa escena solo podría ver las miradas de la gente a su alrededor que veían con rareza la interacción de ambos. Oye Yura, he estado pensando y venía a ver si tú y yo podemos ir a... Está feliz, trataría de hablar pero el chico levantándose de su silla la detiene. Lo siento Kitagawa, tengo cosas que hacer, diría Shu algo serio y cabizbajo para salir de la habitación rápidamente. En la zona de máquinas expendedoras. Yura, grita Marin buscando al peliverde. Estaría detrás de una máquina expendedora tratando de no ser visto. ¿Estás aquí, Yura? Pregunta Marin asomándose en la sala de costura. Tengo cosas que decirte, diría Marin en un pasillo buscando con la mirada una cabellera verde. ¿Dónde te escondes, Yura? Grita ya desesperada en el gimnasio, pero al no tener respuesta sale de la habitación. Estuvo cerca, diría Shu pegado en el techo sudando al ver la persistencia de la rubia. A la hora de salida. Por fin se terminó, diría Shu liberando un suspiro de alivio mientras camina hacia la salida. Yura. Grita Marin llegando atrás de él. Se sobresalta ante ese grito y la voltea a ver. ¿Kitagawa? Pregunta Shu algo sorprendido de verla ahí. Te he estado buscando todo el día. Oye, ¿quieres ir de compras conmigo? Recordé que necesitamos algunas cosas, diría Marin sonriendo enfrente del chico. Algo sorprendido ante la petición de la rubia, vería como la gente los ve con curiosidad y rareza. ¿Acaso sabe lo que dicen de ella cuando se junta conmigo? Pregunta en su mente Shu algo serio. Lo siento Kitagawa, tengo que hacer algo más, diría Shu para empezar a correr lejos de la chica. Espera Yura, diría Kitagawa viendo como el chico corre lejos. Más tarde en un parque. Bien, supongo que aquí está bien, es el camino contrario que uso para ir a casa, así que no pudo seguirme, diría Shu, quitándose el gorro y sobarse el cuello aliviado. Kitagawa, si tan solo entendieras lo malo que es estar junto a mí, diría Shu triste, sujetándose el puente de la nariz. Pues entonces explícame, diría Marin a un lado de él sería. Al verla ahí por la sorpresa cae de la silla sorprendido. ¿Kitagawa? Pregunta muy sorprendido Shu al verla ahí. Solo vine para hablar contigo ya que es muy obvio que me has evitado desde el inicio del día, eso es muy grosero, sería Marin viéndolo. Lo siento pero, solo no quise que te involucraran conmigo, la gente empieza a decir que somos demasiado cercanos y no quise traerte mala prensa, diría Shu algo triste. Oye, pero si somos amigos, claro que seríamos cercanos, diría Marin sonriendo. Eso sorprende al chico que le hace cortar su respiración ya que hace mucho que nadie quería hablar con él, pero recuerda el otro tipo de rumores lo que lo hace desviar la mirada. Pero también dicen que estamos saliendo, diría Shu sobándose el cuello. ¿En serio? Pregunta Marin curiosa pero sonríe. ¿Y estamos saliendo y Yura? Pregunta Marin cariñosamente cerca del rostro del chico. Se queda de piedra ante el actuar de la chica ya que, al parecer no le molesta que digan que ambos salen. Oye, espera Kitagawa, yo trataría de hablar Shu nervioso agitando las manos. Anda vamos, diría Marin para tomarlo de la mano y empezar a correr junto con el que se queda sin aliento. Espera Kitagawa, diría Shu corriendo torpemente atrás de ella sin ser soltado. En un almacén se vería al mismo hombre que noqueó a Yura como vigilante sus veces seguidas, buscaba entre la oscuridad buscando al que le llamó. No tengo todo el maldito día, si solo quieren jugar conmigo entonces me largo, diría molesto el hombre, pero una luz del almacén se enciende donde se vería un maletín negro junto a una nota, el hombre curioso lo abre haciendo sonreír al hombre para después leer la nota. Si eso es lo que quiere el jefe, diría, para tomar el maletín e irse del lugar. En una mega centro comercial. De verdad que los cosplays se volvieron más relevantes, diría Shu sorprendido por las prendas en la tienda. Sí, en Halloween se vende mucho y últimamente hay más convenciones, diría Marin sonriendo ante la ropa.
Muy bien, antes de nada debemos tener en cuenta que necesitamos, diría Shu, para sacar una libreta y dejar ver un dibujo y medidas del protagonista, del anime, y así también una pluma. Bien, necesitamos algo para que la falda se vea ancha, tal vez algunos moños y rosas de colores apagados. Estas botas son del estilo Lolita gótica, según revise las venden en una zapatería no muy lejos de aquí, y también necesitamos la peluca, diría concentrado Shu apuntando todo. Wow, ¿de verdad estás concentrado en esto?, diría emocionada y asombrada Marin viéndolo. Ay, perdón, es que usualmente mi mente se deja llevar, diría Shu sobándose el cuello. ¿Este lo hiciste tú?, pregunta Marin con el cuaderno en mano viendo el dibujo. Sí, ¿por qué? ¿Acaso me equivoqué en algo?, pregunta curioso Shu. No, es que te salió muy bien, desde ese día sabía que dibujas muy bien, ya me sentí mal al no tener esto en mente antes de pedirte el favor, Yura, diría Marin sonriendo algo apenada. Ah, no te preocupes, diría Shu desviando la mirada, pero este se da cuenta de algo. Oye, pero no me dejaste ir por dinero y son demasiadas cosas, diría Shu sacando su billetera. No te preocupes, hoy mamá paga, diría Marin sacando un sobre para ponerlo en el cuello de la camisa del peli verde. El límite es el cielo, diría sonriendo la rubia viéndolo. Supongo que venías preparada, diría Shu viendo el sobre. Bien, démonos prisa, diría Marin emocionada empezando a caminar. Sí, diría Shu para caminar, pero de su mochila cae una pequeña bolsa donde al abrirla vería dinero y una nota. Te doy este dinero para que ya dejes de usar esa maloliente ropa y consigas algo mejor para salir a vigilar, firma Motoko, eso diría la nota. Muchas gracias Motoko, diría Shu sonriendo evitando las ganas de llorar, y este alcanza a Marin, que veía las cosas muy emocionada. En diferentes tiendas estos verían las telas y materiales necesarios para el disfraz, y aunque costaba caras la rubia dejaba ver su determinación y así llegarían a una tienda en específico. Supongo que esta tela quedaría bien para alguien de la clase social de Shizuku y no se ve que lastime la piel de Marin, diría Shu examinando la tela enfrente de él. Ya tengo los moños, diría Marin llegando a un lado del peli verde, pero esta se sorprende ante la mirada de examinación que le daba el chico. Oye Kitagawa, ¿cómo sientes esta tela?, pregunta curioso Shu. ¿Cómo la siento?, pregunta Marin curiosa, así acaricia la tela, es muy suavecita, diría Marin sonriendo. Muy bien, entonces ya tenemos la tela para el vestido, diría Shu sonriendo, así llama la atención de la vendedora, así nota una parte en específico de la tienda Spandex. Pregunta Shu viendo la tela. Los corredores y atletas usan spandex ante movimientos bruscos y con más libertad, tal vez sería buena usarlo, diría Shu sujetándose la barbilla pensativo. ¿Encontraste algo, Yura?, pregunta curiosa la rubia. ¿Eh? No, nada, diría Shu agitando las manos nervioso. Esto solo hace reír con duda a la rubia ante la actitud del chico. En una tienda de pelucas. Si no mal recuerdo, Shizuku tiene un cabello asimétrico, así que llevarnos una peluca pequeña no servirá de mucho, así que llevemos esta larga de púrpura intenso, diría Shu tomando la peluca. Así ve a Marin con una cara de entendimiento lento. ¿Sucede algo, Kitagawa? ¿Acaso dije algo malo?, pregunta algo curioso Shu viéndola. No es eso, es que originalmente iba a venir sola, pero al ver que siempre piensas en el más mínimo detalle y cómo tratas de ajustar todo en tu mente, sé que escogía mejor compañero para esto. Muchas gracias, Yura, diría Marin muy feliz. Ahora vuelvo, iré a pagar todo esto, diría la rubia para ir a la caja. ¿Soy de utilidad para alguien?, pregunta Shu sorprendido y con un tinte rosado. Afuera de la tienda. Listo, ahora solo falta una cosa, diría Marin sonriendo. ¿En serio?, pregunta Shu curioso mientras examina las compras. En una tienda de lencería. Los ligueros y medias, diría Marin con un guiño. Te esperaré afuera, diría Shu tratando de ir a sentarse enfrente de la tienda, pero sería sujetado de la mano. Anda, vamos, necesito tu ayuda, diría Marin para arrastrarlo a la tienda. 5 minutos después. ¿Por qué todos me miran?, pregunta Shu internamente al ver cómo varias mujeres lo ven con sospecha mientras estaría al lado del probador. Kitagawa, apreciaría mucho el que te dieras prisa, diría nervioso el peli verde. Espera un poco más, diría desde el vestidor la rubia. No es por ser grosero, pero hay mujeres que me ven raro, diría Shu sobándose el cuello. Tú tranquilo, las parejas vienen todo el tiempo, diría despreocupada Marin sin salir. ¿Parejas?, pregunta Shu sorprendido. ¿Y qué opinas, Shu?, pregunta Marin asomando su cara entre las cortinas, así también muestra las medias con ligueros ya puestas. Se ven bien, son perfectos, vamos a pagar y vámonos, diría nervioso desviando la mirada. Al ver su actitud sonríe de forma risueña. Shu, quería agradecerte por todo lo que has hecho de mí, así que dime, ¿no quieres ver un conjunto más sexy?,
Pregunta Marín en forma coqueta. Al oírla el peliverde con la mirada ensombrecida toma las cortinas y las cierra por completo. Ya vístete indecente, diría Shu a punto de explotar por los nervios. Aburrido, diría Marín desde adentro riendo un poco. Más tarde en un restaurante donde ambos estarían comiendo. Hoy fue un día muy productivo, diría Marín comiendo con palillos. Así es, diría Shu mientras come una hamburguesa. Por cierto, Yura, ¿para qué compraste esa tela spandex? Pregunta curiosa la rubia. Bueno, yo quiero entrar al equipo de básquetbol y quería hacerme un traje de entrenamiento, diría Shu nervioso mientras aprieta una botella de soda por los nervios. ¿De verdad? Eso increíble, si logras quedarte en el equipo, ten por seguro que estaré ahí para apoyarte, diría Marín sonriendo emocionada. Muchas gracias, diría riendo nervioso Shu, pero a este le llega una punzada a la cabeza. Abajo grita Shu para hacer que Marín esté en el suelo, así las ventanas del local explotan. ¿Qué sucede? Pregunta Marín muy confundida ante eso. Señorita, debemos irnos, diría uno de las meseras, mientras sus compañeros se llevan a los demás clientes a un lugar seguro. Vamos, Yura, tenemos que... Esta no termina, ya que al tratar de ver al peliverde esta no lo encuentra. Yura, pregunta Marín sorprendida al no verlo. Este trabajo será el más fácil, diría el Joker con un traje más tecnológico mientras carga una onda de choque. Veamos si ahora te niegas a pagarle al jefe, diría el villano para apuntar a un piso del centro comercial, pero una red choca con su guante, desviando el disparo y solo dañando el suelo. Así el villano ve la red en su guante. Ay, no puede ser, diría molesto el villano. Joker, hace mucho que no nos vemos, diría el vigilante pegado en una pared en tono bromista. No tengo tiempo para idiotas con máscara, diría Joker para quitar la red de su guante. Ah, claro, solo me lanzaste a la basura 2 veces y ahora ya no significa nada para ti, diría el vigilante para saltar esquivando una onda de choque. Bien, entonces patearte el trasero no será tan difícil como me lo imaginé, diría el vigilante para con 2 redes se lanza contra él acertándole una patada en el estómago que lo hace retroceder. De verdad eres muy molesto, diría el villano para lanzar otra onda de choque. Por cierto, ¿quién es tu sastre? He querido cambiar de look, diría esquivando varias ondas de choque. Tranquilo, lo único que vas a necesitar es un traje elegante para tu funeral, araña, diría serio el villano para crear un campo de ondas que aleja al vigilante. Y yo que pensé que era gracioso, diría el vigilante para levantarse y con saltos hacia atrás esquiva varios golpes de choque y este con un red amarra una de sus manos a una pared, haciendo lo mismo con la mano contraria. Ahora estoy más preparado para ti, pequeña piña, diría el vigilante en tono bromista. Al ver su situación, Joker molesto hace una barrera de choque liberándose y lanzando al vigilante contra un auto. Y veo que tú también mejoraste, diría el vigilante para agitar la cabeza tratando de quitarse lo aturdido. Así este con su punzada salta esquivando una onda de choque que hace explotar un auto. Solo déjame en paz, diría molesto el villano para empezar a disparar. Lo siento, pero tienes algo que me hace querer golpearte, diría el vigilante esquivando los ataques del villano. Así este se lanza contra él, pero sería golpeado por una onda de choque estrellándose contra una pared. Espero que con eso baste, diría el villano molesto. Lo admito, me dejaste en shock, diría el vigilante para lanzar una red en la cara del villano donde le da varios golpes en el pecho haciéndolo retroceder, pero este recibe una onda de choque que lo estrella contra el suelo. Te aplastaré como un insecto, diría Joker para tomarlo del abrigo y a punto de dispararle a quemarropa, pero el héroe se quita el abrigo y al pisar el suelo este se lanza contra él acertándole un cabezazo que le rompe un poco de la máscara y el cuello del traje. ¿Qué clase de héroe sería si muero ante el primer enemigo? Pregunta el vigilante ya sin su abrigo y colocarse en una pose arácnida. ¿Un héroe? Bien, sé cómo distraerlos, diría Joker para apuntarle a los civiles y entre ellos Marín. Este juego es de 2, diría el vigilante para disparar una red y hacer que el villano desvíe el disparo hacia el techo del centro comercial, acertándole a un tanque de gas. Así el vigilante con un salto le da una doble patada en el pecho y derribarlo quedando encima de él y el vigilante vence el round 3, diría el héroe en tono bromista, pero este vería que en el cuello de Joker estaba un tatuaje de escorpión, el mismo escorpión de aquella noche, diría el vigilante con un tono serio. Así este aprieta el puño con toda su fuerza y a punto de darle un puñetazo, pero un cable eléctrico se toca con el gas, causando una explosión en la parte superior del edificio, causando un incendio y un derrumbe. Spider-Man, grita Marín mientras trata de ayudar a una persona. ¡No!
Grita el vigilante al ver cómo un pedazo de concreto iba a aplastar a Marín, pero este sería golpeado por una onda de choque. Tú decides, araña, diría Shocker para levantarse. Shu vería a ambos lados tratando de saber qué debía hacer, salvar a los civiles o acabar con el asesino de su madre. Vamos, diría Marín para ayudar a una señora, sin darse cuenta de un pedazo de concreto le iba a caer encima hasta que vería un poco de grava caer enfrente de ella. Así levanta la vista, pero esta se queda sorprendida. ¿Está bien?, pregunta el vigilante mientras aplica fuerza, cargando el pedazo de techo con todas sus fuerzas. Sí, diría saliendo de la sorpresa Marín. Los héroes son tan predecibles, diría Shocker en tono confiado, y este se empieza a alejar. Tengo que sacarlos de aquí, diría el vigilante para lanzar el pedazo de concreto a un lugar vacío, y así carga al herido sacándolo del lugar. Llama a los bomberos. Yo trataré de sacar a los que pueda, diría serio el héroe para después lanzarse a las llamas buscando a gente, recibiendo algunas quemaduras, pero no le daría importancia, donde gracias a su audición mejorada este encuentra a 3 personas lastimadas, y este con cuidado las carga en su espalda, y con ayuda de sus redes salió para dejarlas con los demás civiles. Creo que son Este no termina ya que escucha el llanto de un niño, y este serio empieza a correr hacia las llamas. Niño. Grita el vigilante para encontrar al pequeño, pero el humo lo haría toser y también le costaba observar su alrededor. Así vería a un niño inconsciente en el suelo, y este a punto de cargarlo recibe la señal de su punzada, y este de la nada detiene la caída de un pedazo de concreto que iba a aplastar a los dos. Rápido, rápido, grita un bombero que llegaba junto a su escuadrón, y preparaban las mangueras para apagar el fuego. ¿Hay alguien adentro?, pregunta uno de los bomberos serio. El hombre araña está dentro rescatando civiles, pero no ha salido, diría Marín asustada por el hombre. No se preocupe, tenemos a un civil dentro. Quiero un equipo de rescate, puede que necesite ayuda, diría serio el bombero. Así varios se preparan para entrar. Vamos Shu, vamos, diría el vigilante aplicando fuerza para impedir que el niño muera. Debes salvarlo, diría mientras sus piernas perdían fuerza. Hola. ¿Hay alguien?, pregunta un bombero con linterna en su casco entrando. Aquí, diría tosiendo el vigilante. Así el bombero llega con el llévese al niño, es el último civil, dese prisa, diría serio. Tú también debes salir o morirás, diría el bombero serio con el niño en brazos. El mundo necesita más héroes como ustedes, no a tontos con máscara como yo, así que salga de una vez, diría serio el vigilante. Al oírlo el bombero empieza a correr a la salida. Muy bien Shu, ahora debes. Este no termina ya que vería como una fractura en el techo hacia la dirección del bombero se formaba, haciendo que este apriete los dientes y lance al cielo el pedazo que cargaba, y con gran velocidad lanza 2 redes a cada lado, y con impulso este se lanza contra el bombero. Así ambos salen disparados de la zona de derrumbe que cae apenas y salen. Rápido, rápido, diría un bombero para tomar al niño y llevarlo a una ambulancia donde le dan oxígeno. ¿El niño está bien?, pregunta el vigilante respirando agitadamente. Signos vitales estables, él se pondrá bien, diría la paramédica feliz. Muy bien, diría el vigilante levantándose, pero este se sorprende ya que la gente a su alrededor empezaba a gritar hombre araña con emoción junto a aplausos. Este se quedaría de piedra ante tanta gente apoyándolo, y este solo ríe un poco al por fin sentirse calmado. En eso varias patrullas empiezan a acercarse a la zona. ¿Papá?, pregunta en voz baja el vigilante al ver que en una de las patrullas venía su papá, y este lanza una red para salir volando alejándose del lugar. Más tarde. Qué noche, diría Marín caminando agotada. Ni que lo digas, diría Shu con una aura de agotamiento. Aún no creo que te hayas encerrado en el baño, te perdiste al hombre araña, diría Marín sorprendida. Son cosas que pasan en un momento como esos, pero ¿por qué hombre araña? Seguramente ese no es su nombre, diría Shu curioso. Es el nombre que el internet le dio a este vigilante que ha estado atrapando criminales toda esta semana, diría Marín para enseñarle un video del vigilante columpiándose. Ya veo, pues ese nombre no suena tan mal, diría Shu sujetándose la barbilla. ¿Qué dices?, pregunta Marín ya que no lo escucho bien. No, nada, diría Shu riendo nervioso. Te acompaño a tu casa, debes estar agotada por tanta acción. La verdad fue aterrador, pero la verdad me alegra que haya gente así en el mundo, diría Marín recordando al hombre con máscara. Al ver su mirada esperanzadora este sonríe. Por cierto, ¿tienes algo que hacer esta noche?, pregunto ya que tal vez podamos ver una película, diría Marín sonriendo. Tal vez otro día, hoy tengo la intuición que no podré dormir, diría sonriendo Shu sobándose el cuello.